Así comienza la creación audiovisual de la persona que nos acompaña hoy en las noticias de la noche. Error Vacui es el proyecto musical de Mario González Saavedra. Tiene 27 años, es técnico en creación de contenido audiovisual para una firma comercial. Este es un proyecto en el que trabaja como compositor y responsable melódico de las canciones. Durante la entrevista van a poder ver el videoclip completo, merece la pena, ya lo verán. Y mientras tanto vamos a conocer un poco al autor. Mario González, buenas noches. Muy buenas. Videoclip que usted se ha producido de manera independiente, esto significa que se lo ha hecho todo, se lo ha pagado todo. Sí, ¿Sí? Sí, así es. Era un reto complicado porque, claro, aunque me dedico a ello, al final necesitas una cantidad de recursos que normalmente no tienes a la mano, porque cuando te pones a trabajar te das cuenta de las limitaciones que tienes. Entonces, claro, cuanto más complicado quieres hacerlo, todo se complica todavía más. Entonces fue un trabajo duro porque al final tenía que hacerlo fuera cuando terminaba de trabajar. Y claro, al final quería grabarlo todo por la noche. Entonces al final se convertía en una espiral de dormir un par de horas, al siguiente día ir a trabajar. Entonces fue como un par de meses como que llevaba el sueño trastornado y todo desplazado, y en ese sentido fue una experiencia guay, pero muy complicada. Ahora profundizaremos en el videoclip porque me da la impresión de que está todo cuidadísimo, frame a frame, como dicen los especialistas. ¿Qué es Error Vacui? Pues Error Vacui es una alteración, ¿vale? El concepto es Horror Vacui, o sea, sería H-O-R-R-O-R en vez de error, y es un concepto latino, bueno, en latín, que significa error, o sea, miedo al vacío, perdón. Y es una tendencia artística que consiste en rellenar todo el espacio en el máximo esplendor. Es decir, consideraban que la técnica más compleja o lo más elevado era rellenar todos los huecos y ni crear, pues bueno, una obra que tuviera mucha densidad. Entonces, claro, yo me iba a poner Horror Vacui como tal, pero ya existía un grupo con ese nombre, entonces dije, o lo dejo a un lado, cosa que no quería porque ya estaba encabezonado con que fuera ese nombre, o lo altero un poquito y lo adapto. Y entonces, en vez de horror puse error, y entonces sería, en vez de miedo al vacío, error vacío. De momento, una canción lanzada, una canción publicada. Sí. He estado mirando en Apple Music, por ejemplo, y la he encontrado. Quiero decir, está en las plataformas digitales. Sí, está en todas las plataformas actualmente. ¿Pero habrá más? Sí, correcto. Porque ya tiene terminado incluso un álbum, ¿no? Sí, el álbum está completamente finalizado en cuanto a producción musical. Ya solamente queda ir trabajando el concepto de cada lanzamiento y dándole cobertura con contenido en red y demás, y ir trabajando la ilustración de cada portada que va relacionada con el videoclip y demás. Y con voces distintas, con vocalistas distintas, ¿no? Bueno, en este caso, en este álbum no, pero a partir de este álbum, ya como puerta de entrada y ya como después de establecer que me conozca la gente y tal, sí que me gustaría trabajar con distintas vocalistas o vocalistas y trabajar muchos diferentes estilos. O sea que no ha lanzado todavía el álbum completo y ya está pensando en el más allá. Sí, de hecho, con la cantidad de canciones que tengo guardadas, podría estar publicando un par de años sin componer nada. ¿Este disco cuántas canciones va a comprender? Pues contiene 6. 6. En vez de un LP es un EP, que es como más condensado y más pequeñito, que es perfecto como puerta de entrada y para económicamente más accesible. Y sí, serán 6 canciones, 6 capítulos. ¿A usted le gusta mucho el metal progresivo? Correcto. Pero esto metal progresivo no es. No, al final hay detalles, hay matices, porque bueno, esto no es un estilo como tal definido, pero me gusta coger muchos elementos de diferentes géneros, ya que bueno, empecé en torno a los 15 años y demás a experimentar con la música hasta la actualidad y he pasado por muchas etapas y considero que cerrarme en un estilo como que me aburriría como tal. Entonces me gusta un poco compaginar muchas referencias que he ido trabajando, que he ido aprendiendo por mi cuenta, y creo que al final el proyecto de Error Vacui es de eso, o sea, de no limitarme a un género y combinar todo lo que pueda. ¿Podemos afirmar que estamos ante un EP, ante un álbum conceptual? Sí, correcto. Bueno, cada canción es un capítulo, en cada capítulo habla en conjunción pues, de una misma narrativa, una misma historia, y bueno, el álbum, el concepto se llama Isekai, que es una palabra japonesa. Bueno, es un concepto que, como artístico también narrativo, en el que un personaje es trasladado a otra realidad en la cultura japonesa.
y al final es un símil de lo que habla el disco, en que bueno, cada capítulo habla de un concepto que remite a esa narrativa, pero el disco habla sobre la depresión, o sea, trastorno mental y demás, y los conflictos, y cada capítulo, o sea, cada canción es un capítulo, y cada capítulo pues, va ahondando en esos conceptos y, por así decirlo, empiezas por el primero y cuando acabas el sexto es como que recorres, por así decirlo, toda la historia. ¿Y por qué habla sobre la depresión? Pues, a ver, a nivel personal, claro, a mí en torno al principio de 2020, o sea, justamente antes de que estallara la pandemia, bueno, pues caí en depresión, bastante complicada, ya entras en la espiral de pastillas y bueno, todo este proceso. Y cuando conseguí conseguí superar la depresión de cierta manera y conseguir dejar las pastillas, creo que a final de 2021 casi, o sea, después de un año de trabajar y demás, me vi en un momento de decir, a ver, o sea, no me puedo creer que la vida sea esto y que si me quede aquí ahora mismo me haya quedado con las ganas de hacer cosas que realmente me apetecen. Entonces como que me senté y puse sobre la mesa varios proyectos y al final por accesibilidad económica, o sea, quería hacer otras cosas de cine y demás, pero era más accesible hacer un disco con las maquetas, canciones que ya tenía guardadas años y años, que nunca les había dado salida. Y al final decidí contar la historia de cómo se sufre la depresión y muchos conceptos que remiten bueno, a ese momento en el que te crees que se acaba todo, aunque no sea así. Estamos viendo el videoclip completo, tengo la impresión, como decía al principio, de que cada fotograma, ¿no? Cada plano está muy trabajado, que tiene su sentido, ¿no? Sí, correcto. Al final cada escenografía remite a una referencia de esos trastornos, esa sensación de constante ansiedad, constante agobio, pensamientos negativos, esa espiral también de lo que no puede escapar de las pastillas, porque gracias a las pastillas te sientes mejor, pero sin ellas vuelves a recaer, como complicado. Entonces, al final cada escena intenta, en la medida de lo posible, recrearlo. ¿Y qué es la música para usted? ¿Qué es la música y la creación audiovisual en conjunto? Bueno, complicado. A ver, la música como tal, al final siempre me ha resultado como un escape, aunque bueno, esto será la respuesta genérica, pero como siempre he tenido problemas de sueño y demás, en aquellas noches en las que no conseguía dormir, pues me estaba nervioso dando vueltas, lo que hacía era hacer música o coger la guitarra o pensar ideas y demás. Y entonces al final siempre me ha servido para aliviarme o directamente no pensar en todas esas cosas negativas que me envuelven. ¿Le podemos encontrar en algún proyecto más, aparte de Error Vacui, o de momento se está centrando? De momento en este. Cuando finalice al menos con algunos álbumes y tal, sí me gustaría seguir por otros proyectos que puse sobre la mesa que se me escapaban por presupuesto, sí me gustaría continuarlo. A nivel de cortometrajes de animación, o sea, escribir relatos y trasladarlos a cortometrajes de animación, lo que pasa es que la animación es muy cara. Y también escribir, bueno, libros y demás también, o cortometrajes de ficción también, me gustaría. ¿Hay fecha ya para el lanzamiento del segundo sencillo? Pues estará al caer, si no a finales de este año o comienzos del siguiente. O sea, ya vamos, está preparado, estoy trabajando actualmente en la ilustración, que quiero que también sea conceptual y esté relacionada con el concepto de la depresión y el capítulo, que en este caso va a ser el capítulo 2. Muy bien, pues Mario González, enhorabuena por lo que de momento conocemos, que es solo un sencillo y un videoclip. Así que estamos deseando conocer el resto. Muchísimas gracias por este rato. Un placer. Continuamos en contacto y nosotros continuamos con ustedes. Despedimos a Mario González, seguimos en el informativo nocturno. Fíjense en lo que les contamos ahora.